Y en su jornada, el aspirante del PRI presentó a detalle su estrategia de movilidad. Esta es la información. El candidato del PRI a la jefatura de gobierno, Miquel Arriola Peñalosa, presentó la estrategia de movilidad urbana sustentable para la Ciudad de México, basada en 5 ejes principales y uno transversal: peatones, ciclovías, transporte masivo, de carga privado y ordenamiento vial. Reducir por persona 2 horas el tráfico, incrementando la competitividad, la productividad en 86,000 pesos al año, mayor conectividad entre el oriente y poniente de la ciudad. Propuso crear 59 kilómetros del tren suburbano para unir 4 caminos con la estación de tren de Tlalnepantla, Indios Verdes con Tecámac y Pantitlán con Los Reyes La Paz. La solución directa, la solución más eficiente se llaman trenes suburbanos, asegurarnos que el aforo llegue a las estaciones sin duda, y también hablar de un proyecto de teleférico en zonas estratégicas. Se comprometió a construir un circuito exterior para sacar de la ciudad al transporte pesado. Centralizar una red de semaforización, por ejemplo. Proveer información en tiempo real a los conductores sobre los embotellamientos, integrar cámaras, sensores en las vías públicas y en semáforos para darle flujo a los vehículos. Este lunes el abanderado priista recorrió calles de la colonia Doctores y visitó el mercado Hidalgo en la delegación Cuauhtémoc. De igual manera sostuvo un encuentro con vecinos de la delegación Benito Juárez en la colonia del Valle. Con imágenes de Liber Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.